Apareció entonces en escena un personaje que revestiría un papel importante, aunque muy desafortunado en años sucesivos, Francisco Aquiles Bazaine. Al frente de sus tropas, el mariscal conquistó la Ciudad de México, brillante comienzo cuya noticia acogió la emperatriz Eugenia con el mayor entusiasmo, aunque tales satisfacciones pronto se trocaron en fracasos y tristezas, ya que después de este único éxito inicial la empresa fue de mal en peor. Maximiliano tuvo la desagradable sorpresa de comprobar que los mexicanos lo recibían con mucho menos afecto que el que le habían anunciado. Juárez se levantó en armas contra los invasores extranjeros, agrupando a gran parte de la población bajo su bandera. Para remate, el desdichado archiduque hubo de enfrentarse con el ambicioso Bazaine, que se proponía convertirse en el Bernardo de México y proclamarse rey a su vez. La situación de Maximiliano llegó a ser tan grave que la emperatriz Carlota regresó a Europa con el propósito de suplicar a Napoleón III que enviara refuerzos a México, gestión inútil, ya que el emperador no atendió a sus ruegos por carecer ya de la energía suficiente para ocuparse de la aventura mexicana. Otros problemas asimismo graves acechaban al emperador. 3 días antes de embarcarse la infeliz Carlota, los prusianos habían conseguido la victoria de Königgrätz, Sadowa. No queda error por cometer. El 20 de septiembre de 1866, Guillermo I desfilaba en Berlín conmemorando la victoria contra Austria. Próximos a la carroza real cabalgaban Moltke, Ron y Bismarck. Un americano de origen alemán, Karl Schurz, nos revela sus impresiones. Bismarck acudió a su encuentro sonriendo, amistoso, con frases amables. Contaba 53 años de edad y se hallaba, como afirma Schurz, en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales. Bismarck le reveló que la guerra con Francia era inevitable. El emperador de los franceses nos obligará a declararle la guerra. Estaba convencido de que ha perdido prestigio en tal grado que en cuanto tenga su ejército dispuesto a la ofensiva procurará recuperar su perdida grandeza, ya que ello constituye para él asunto de vida o muerte. Según mis cálculos, esta crisis se producirá dentro de 2 años. En febrero de 1867, Bazaine y sus tropas, reclamadas por Francia, regresaron a Europa. Antes de abandonar el país, testigo de su fracaso, el mariscal inutilizó todas sus municiones, considerando que no tenía razón alguna para dejar aprovisionado al desgraciado archiduque austríaco, abandonado por Napoleón y Eugenia, que lo habían arrojado a tan descabellada aventura. Movido por su orgullo habsburgués, Maximiliano intentó dominar aún la situación. Apresado por Juárez, fue condenado a muerte y ejecutado el 19 de junio de 1867. Como una sombra por completo al margen de la historia mundial, la desdichada Carlota viviría hasta 1927, tras haber perdido la razón hacia más de medio siglo. En esos meses, Thiers terminaba en la Asamblea Legislativa uno de sus más violentos discursos contra el régimen imperial, con estas palabras: «No queda ya ningún error por cometer». El emperador lo reconocía también así, como también que no podía permitirse el menor paso en falso, aventura o experiencia desgraciada, y que debía adaptarse a las nuevas situaciones. Aunque intentó recuperar las riendas de la situación y sus medidas parecieron acertadas, el resultado fue nulo. Trató de reformar el ejército con ayuda del mariscal Niel, pero este murió prematuramente y Napoleón volvió a caer en su conservadurismo, a recrearse en las adulaciones y a vivir sumido en el pasado en vez de ponerse al día, adoptando medidas a medias. Asimismo, en el campo de la diplomacia, sus tímidos tanteos con Austria e Italia tampoco causaron efecto alguno. Cuando llegara la hora decisiva, Francia se hallaría sola por completo. Siempre bien informado, Benedetti, embajador de Francia en Berlín, manifestaba en 1868 que solo 2 posibilidades se ofrecían a Francia: aceptar el hecho consumado de un imperio alemán unido, o bien estar dispuesta a mantener una guerra contra el pueblo alemán entero. Destronamiento de Isabel II en España. Entretanto, en España se había desencadenado una tormenta revolucionaria que, no por breve, fue menos decisiva. En apariencia, el régimen autoritario del general Narváez había reforzado el poder gubernamental y el prestigio de la monarquía, pero los hechos evidenciaron que nada de ello era cierto. Los liberales españoles, demócratas, unionistas y progresistas adoptaron una actitud revolucionaria, apoyados por los republicanos, y al morir Narváez, en abril de 1868, el trono tuvo que enfrentarse de lleno con una oposición general. La soberana, cuya conducta privada dejaba un tanto que desear, había vendido a principios de 1865 unos llamados bienes del real patrimonio, cediendo a la nación el 75% del importe de la venta.
El célebre orador y catedrático Emilio Castelar había demostrado en un artículo que la reina nada regalaba, antes bien, que se apropiaba indebidamente del 25% de aquellos bienes. Separado Castelar de su cátedra, protestaron el rector de la universidad, el claustro de profesores y los estudiantes, alboroto que culminó al ocupar la dirección un nuevo rector amparado por la Guardia Civil. Se disparó contra la multitud indefensa, causando 9 muertos y más de un centenar de heridos, lo que aumentó todavía más la impopularidad del gobierno. La oposición, latente o manifiesta, estribaba en causas profundas y remotas, la evidente frivolidad política y personal de la reina, la obstinada y sistemática negativa gubernamental a cualquier tipo de reforma y a ampliar los horizontes vitales del país, la inmensa corrupción administrativa y el anquilosamiento general de la vida española. A todo ello se añadiría la crisis económica de 1866, con resonantes escándalos bursátiles y el retraimiento de la burguesía en prestar el menor apoyo a un régimen en descomposición. Una nueva generación pugnaba por cambiar aquel estado de cosas. Se avecinaba una revolución impuesta por esta misma oleada generacional, aparejada a una honda sacudida económica. Creció el descontento general. A primeros de 1866, el general Prim se sublevó en Villarejo, pero fracasó en su empresa y hubo de refugiarse en Portugal. El 21 de junio del mismo año fracasó una nueva rebelión en Valladolid y al día siguiente estalló la sublevación de los sargentos de San Gil, en Madrid, que dieron muerte a un grupo de oficiales en el propio cuarto de banderas, motín que fue reprimido con notoria dureza. Entretanto apareció en la corte un nuevo favorito de la reina, un tal Marfori, que fue nombrado gobernador civil, luego ministro de ultramar y por último intendente de la Casa Real. Desaparecidos los generales O'Donnell y Narváez del horizonte político por fallecimiento, los liberales prepararon una revolución decisiva. En el verano de 1868 Isabel II se dirigió a Loqueitio en compañía de su favorito, el intendente Marfori, con el propósito de tomar baños de mar. Simultáneamente el general Prim, el almirante Topete y el general Serrano, jefe desde la muerte de O'Donnell del grupo político denominado Unión Liberal, prepararon la revolución. Prim llegó disfrazado de Inglaterra hasta Gibraltar en el buque Delta y allí viajó a Cádiz, donde se puso en contacto con Topete y sublevaron la escuadra el 18 de septiembre. Al día siguiente llegó Serrano a Cádiz, procedente de Canarias, mientras la sublevación triunfaba en Andalucía. Las fuerzas, todavía leales a Isabel, mandadas por el general Novaliches, salieron al encuentro de los rebeldes que las derrotaron en el puente de Alcolea, en las cercanías de Córdoba. Isabel II se refugió en Francia. En Biarritz fue recibida por Napoleón III y Eugenia de Montijo, mientras Prim y sus compañeros llegaban a Madrid y se hacían cargo del gobierno. De este modo, irrumpía en la vida española de 1868 la nueva generación de políticos y economistas, de pensadores y literatos que soñaban con transformar al país y ponerlo al compás de Europa. Pudo procederse a un cambio tajante y brusco, pues el ejército conservaba aún ideas liberales, que perdería más tarde. Como de costumbre fue la periferia peninsular, la plataforma de ofensiva contra el gobierno, rebelión de la flota en Cádiz e inquietud político-social en las ciudades andaluzas, valencianas y catalanas. El movimiento España con Honra de 1868 fue un levantamiento revolucionario general que intentaría un experimento insólito, proporcionar al país la oportunidad de gobernarse a sí mismo. Pero todo ello sería efímero y no daría resultado. Como dice Vincent Vives, la primera experiencia democrática realizada por España puso de relieve la buena voluntad de una minoría y la indisciplina del pueblo, sometido a presiones mucho más tremendas que las que requerían su intervención, como simple coeficiente de la vida pública a través del sufragio universal. Pasados unos meses de inestabilidad política, en junio de 1869, Serrano, duque de la Torre, fue nombrado regente y Prim jefe de gobierno, adoptándose la forma monárquica con exclusión de los Borbones. En octubre del mismo año, Prim se entrevistó con Napoleón III en Vichy, donde se trató de la cuestión dinástica. En 1870, el político francés conde de Querartry sugirió a Prim que proclamase la República en España y se quedase con la presidencia. El general Prim ofreció el trono al general Espartero, a la sazón retirado en Logroño, pero también rehusó. Prim continuó buscando un monarca para un trono vacante. Lo de España se convirtió en un gravísimo problema europeo. La elección era bastante dificultosa. Consultando el almanaque Gotha, Prim creyó haber hallado la solución, proponiendo al joven príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen,
perteneciente a la rama católica de la familia Hohenzollern. Las primeras entrevistas y contactos se iniciaron en 1869. Poco después se llevó a cabo el ofrecimiento oficial al citado príncipe. Las negociaciones fueron secretas, aunque asuntos de tal categoría no pueden mantenerse en el misterio. La candidatura Hohenzollern. En sus memorias escritas a finales del siglo, Bismarck consagra un capítulo a la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen al trono de España. De creer sus afirmaciones, Bismarck desempeñó en ello un papel insignificante e inocuo. En su opinión, el problema de la sucesión era un asunto puramente español y no afectaba en absoluto a Alemania. Bismarck solo se sentía interesado en los aspectos económicos del problema. Desde un punto de vista político, añade, este asunto no era del todo indiferente. El ministro de Asuntos Exteriores podía afirmar con toda sinceridad que el gobierno no estaba al corriente de nada. La sucesión española era un asunto de familia concerniente solo a los Hohenzollern. Si Guillermo I trataba de solucionarlo, era en calidad de jefe de la dinastía y de la familia, y no como rey de Prusia. Bismarck ocultaba con ello la verdad. Actor magistral en la comedia política de su época, Bismarck no estaba capacitado, sin embargo, para desempeñar papeles ingenuos. La verdad, pese a Bismarck, era que Guillermo I no deseaba que el príncipe Leopoldo ocupara el trono de España, y el propio príncipe y su padre, Carlos Antonio, tampoco lo pretendían. Bismarck era el único que se afanaba en conseguir el asentimiento de Leopoldo. Para lograrlo, actuó entre bastidores, como de costumbre, con toda habilidad y experiencia, y también con toda energía y sin escrúpulo alguno. Se valía del problema de la sucesión al trono español para que Napoleón provocara una guerra, tendiendo así una trampa a Francia. En efecto, el gobierno de París se sintió molesto, ya que un Hohenzollern en el trono de España ofrecía cierto paralelismo con el imperio de Carlos V. Napoleón III declaró en consecuencia que tomaba la candidatura de Leopoldo como señal de enemistad, encargando al embajador francés en Berlín, conde Benedetti, que se informara con detalle acerca de las intenciones de Bismarck. El canciller empezó a divagar hablando de las dificultades que esperaban al joven príncipe en España y que, además, el rey Guillermo I y el príncipe Carlos Antonio, padre del candidato, le aconsejarían con toda seguridad que no aceptara. Sumamente impreciso en sus declaraciones, Bismarck fue, en cambio, claro y diáfano en sus conversaciones con el rey prusiano y su familia. Mientras Leopoldo recibía oficialmente el ofrecimiento, Bismarck trataba de convencer al monarca y a la familia real de la conveniencia de que un príncipe prusiano ocupara el trono de Isabel la Católica, aunque en esto, como en todo, lo único que a Bismarck le importaba era la unificación definitiva de Alemania, que, dada la situación política del momento, era imposible conseguir por medios pacíficos. El particularismo aumentaba en los estados de la Alemania meridional, sobre todo en Baviera. El sentimiento de un destino común, base indispensable de un imperio unido, solo podía ser inspirado por una guerra en la que el pueblo alemán apareciera como agredido. Por ello, Bismarck se esforzaba en irritar a Francia todo lo posible. Para conseguirlo, tramó una intriga refinada y maquiavélica, paralelamente a una correspondencia continua y ultra secreta con el gobierno español. Apremiaba al mariscal, al príncipe Carlos Antonio y al joven príncipe Leopoldo para que aceptaran la candidatura. A la primera insinuación, los tres Hohenzollern rehusaron en forma tajante, horrorizados de la perspectiva de una aventura cuyo alcance político comprendían por entero. Sin embargo, Guillermo I aceptó al fin la candidatura, aunque de mala gana, en la primavera de 1870. Publicidad prematura. Al agua la candidatura. Todo parecía desarrollarse conforme al programa de Bismarck, cuando se produjo un grave incidente. La representación nacional española debía el 1 de julio elegir a su nuevo soberano. El general Prim, incapaz de conservar el secreto, comunicó al embajador francés, hasta entonces ignorante de la cuestión, que el príncipe Leopoldo había aceptado la corona española. Olivier era entonces el jefe del gobierno francés. El emperador le había confiado a comienzos de 1870 la formación de un gabinete liberal. En aquellos momentos, Napoleón III se hallaba tan enfermo que el redactor jefe del Times había escrito ya su necrología. Olivier preparó una constitución que satisfaciera a los grupos de la oposición, cada vez más numerosos. En mayo del mismo año, Francia aprobó mediante referéndum la reforma liberal. El escrutinio resultó favorable al emperador y la tensión política interna decreció. Al iniciarse la primavera de aquel año fatal, la corte vislumbraba el futuro con mayor confianza. Entre los optimistas figuraba León Gambetta, joven abogado elegido diputado en 1869.